Soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de pastorear aquí junto a un equipo pastoral increíble de hombres y mujeres que estamos nosotros aquí para servir en todo lo que podamos. Si es tu primera vez, quiero darte la bienvenida y decirte que estamos muy honrados con que estés con nosotros. Eres nuestro invitado especial. Si es tu primera vez que nos estás viendo en las cámaras, también quiero darte la bienvenida y decirte que estamos muy contentos que has tomado la decisión de hoy vernos en donde te encuentres, en cualquier país o lugar o ciudad que te encuentres. Y estamos muy contentos de que el Señor, sabemos que tiene palabra hoy a través de su escritura para nosotros. Estamos en una serie que hemos titulado Ciudadano del Cielo. Y esta serie tiene que ver con lo que implica ser alguien que comprende que su ciudadanía no está amarrada a un país, sino que pertenece a Cristo Jesús. Porque en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre. Allí Él dio todo por nosotros. Y ahí Él también venció la muerte y nuestros pecados. Y hoy quiero hablarte en la cuarta parte de la serie y quiero hablarte de la iglesia perseguida. Y en los años iniciales de mi ministerio, yo tuve el privilegio de pasar por momentos de persecución. Decía en la mañana que yo me convertí en Venezuela, pero en Trinidad realmente, el país de Trinidad, la isla caribeña de Trinidad, fue donde logré conocer quién era Jesús a profundidad. Y ahí había muchas personas hindúes, muchas personas musulmanes, había mucha brujería y el evangelio estaba creciendo. Y a veces uno decía que era cristiano y las consecuencias de eso eran muy graves. Había amenazas de golpes, había amenazas de diferentes índoles, habían burlas increíbles, rechazos fuertes. Después, cuando regresé a Venezuela y trabajamos en plantación de iglesias con mis hermanos y hermanas y un grupo de personas, a veces estábamos en los servicios y la lluvia de piedras no paraba de golpear nuestras ventanas, nuestros vidrios. A veces las piedras llegaron a golpearnos a nosotros. A veces abrían huecos a los llantas de nuestros carros para que el aire se saliera. Y lo que eso creó en nosotros y creó en nuestra comunidad fue la fortaleza y la fe de comprender de que Cristo nos había mandado a hacer lo que teníamos que hacer. Y nos llevó a la fortaleza y la fe de comprender de que había un propósito muy determinado. Y nuestra fe no se basaba en asientos cómodos, ni se basaba en micrófonos, porque no lo había. Se basaba en que el Espíritu Santo nos había enviado a predicar la palabra, sin importar las consecuencias que vinieran. Y que esa palabra era lo único que podía transformar la vida de personas, así como había transformado la vida de nosotros. Y cuando nosotros estudiamos la semana pasada, hablamos que la iglesia estaba cómoda en un sitio, en un lugar. Y llega el capítulo 8 de Hechos y Dios envía al apóstol Pablo, antes de ser apóstol, a perseguir la iglesia. Porque la iglesia no había hecho lo que tenía que hacer. La iglesia había alcanzado mucha gente en Jerusalén, pero no había salido a todos los lugares del mundo. Y Dios envía la persecución como catalítico para que la iglesia salga por todo lugar a predicar el evangelio a todas las naciones de su época. Y cuando nosotros llegamos, ese mismo Saulo que era un perseguidor de la iglesia, y llegamos al capítulo 9 de Hechos, Jesús encuentra a Saulo perdido, creyendo de que él estaba haciendo la obra de Dios, a perseguir a Jesús y a sus fieles. Y el Espíritu Santo transforma el corazón de Saulo. Saulo queda rendido a los pies de Jesús. Y después de él terminar de esa manera, gracias,
Saulo termina reconociendo que Cristo era el Hijo de Dios. Y Saulo termina convirtiéndose en un predicador, en un apóstol, predicando a Jesús por todas partes del mundo de su época. Pero el perseguidor se convirtió en perseguido. Y vamos a llegar a Hechos capítulo 13, versículos 44 y 45. Pablo está en una ciudad llamada Antioquía y está con Bernabé, que era otro apóstol. Usted dice, pastor, nada más habían 12 apóstoles. Voy a decir algo. La palabra apóstol significa enviado. Eso es todo lo que es. Apóstolos en griego significa alguien que fue enviado. Y Bernabé y Pablo fueron enviados por la iglesia y por el Espíritu Santo que los apartó para predicar la palabra en los lugares donde no se había escuchado el evangelio. Y te dice en versículos 44 de Hechos 13: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo llega y empieza a predicar. Y en el proceso de predicar, el pueblo judío se molesta. Pablo iba siempre a las sinagogas, que era la reunión del judaísmo, y se reunía y predicaba ahí. Y después predicaba a los gentiles, a los que no eran judíos de sangre. Y el pueblo, al ver los judíos que Pablo estaba predicando, comenzaron a causar grandes problemas, grandes crisis, grandes circunstancias. Y Pablo se voltea junto con Bernabé, y en el versículos 46 y 47 de Hechos 13 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces Pablo le dijo a los judíos: no voy a predicarles más a ustedes, le voy a predicar a los gentiles. Voy a predicarles a ustedes, pero mi enfoque va a ser ellos. Y en los versículos 48 y 49 te dice que los gentiles, cuando escucharon eso, se regocijaron y se alegraron en gran manera, porque escuchaban de que la palabra de Dios iba a llegar a ellos, porque había deseo de escuchar, había el deseo de escuchar la palabra de Dios en sus vidas. Versículos 50 y 51 de Hechos 13. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Ahora comienza un movimiento político dentro de la ciudad, donde personas con influencias tenían la capacidad de mover una artimaña para ir en contra de los discípulos, en contra de los apóstoles. Y empieza a moverse entonces una movida que hace que ellos comiencen, gracias hijo, que ellos comiencen, estoy agarrando también cheques a nombre de Moisés Jarano, si quieren traerlos también al altar. Comienza una medida, es un chiste nada más, gracias a los que lo están haciendo, gracias por importarle mi voz, se lo agradezco, de verdad que sí. Comienza una movida increíble donde empiezan a controlar un sistema político para hacer daño a los apóstoles que estaban predicando. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos abriendo una iglesia de Latillo, una zona cerca de Caracas, donde alguien de mucha influencia levantó a mucha gente para que se levantara en contra de nosotros, y tuvimos que nosotros orar, movernos y recibir mucho castigo para poder hacer lo que teníamos que hacerlo. Y una de las familias que tiraba piedras a nuestro edificio fue una de las primeras familias que se convirtieron con nosotros. Entonces, a veces empieza una persecución como medidas políticas, lo cual nosotros hemos visto en nuestro país en los últimos años, con una idiosincrasia de igualdad y de inclusión. Y les voy a decir algo, yo soy una persona igualitaria y creo en la inclusión, en la igualdad de las personas. Pero también creo en el respeto de lo que yo creo. Así como yo respeto lo que tú crees, yo te pido a ti que tú respetes lo que yo crea. Y con esta idiosincrasia de igualdad e inclusión que se ha movido en los últimos años en los Estados Unidos, ha comenzado hasta una especie de persecución contra la iglesia. Porque si yo no acepto lo que tú dices, entonces yo soy fuera, me demonizan y todo lo demás. En los Estados Unidos hay un tipo de persecución que es diferente a la persecución que muchos países sufren.
Hay una persecución un poco más leve, pero es prolongada a veces, lo cual te exhausta y te forza a tener que comprender la política interna dentro de una nación. Entonces te dice, versículos 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Entonces los botan de la ciudad porque se mueve una persecución política contra ellos. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículos 17 al 23 lo siguiente: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora, aquí está hablando Jesucristo de que nosotros vamos a ser perseguidos. Jesucristo está diciendo que la iglesia tiene que pasar por un proceso de persecución y que nuestra propia familia nos va a entregar y que nuestra propia familia nos va a hacer daño. Ahora yo tengo una pregunta a ti: ¿cuántos de ustedes no tienen familiares que cuando te ven se burlan de ti porque tú eres el aleluya, el evangélico loco? Yo tengo un familiar que me decía a mí literalmente que yo era una persona que iba a perder mi vida, era un vagabundo, y me llamaban nombres muy feos y me decía: tú eres un bueno para nada, no sirves para nada porque vas a ser como tu papá. Es un pastor que no trabaja. Y la verdad es que le voy a decir una cosa: los pastores trabajamos y trabajamos muchísimo. Entonces el asunto es que en medio de toda esta situación, si tú estás aquí hoy y tú crees en Cristo Jesús, estoy seguro que hay un familiar en tu mesa de Navidad que te empieza a decir: ¿por qué tu iglesia cree esto? ¿Y por qué tú aquello? ¿Y por qué aquello otro? ¿Y por qué tú dices esto? ¿Y por qué tú actúas de esta manera? ¿Y por qué tú no puedes? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué tú? Eso es un tipo de persecución. Y Cristo nos dice que eso iba a estar en nuestra familia. Lo vemos en el ambiente político, lo vemos con Pablo en una ciudad, lo vemos con mismos ciudadanos en su pueblo. Y hay otro tipo de persecución que a mí me saca la piedra y me molesta, y es la persecución de cristianos hacia cristianos. A mí me saca la piedra cuando un pentecostal dice que los bautistas no son gente de Dios. Y me saca la piedra cuando un bautista cree que son los únicos salvos y que los pentecostales son locos. Te voy a hablar por todo el cañón, como decimos en mi país. La iglesia es de Cristo, no es de una denominación. Y todo aquel que cree en Jesucristo bíblicamente no tiene por qué recibir persecución de la gente que dicen que son cristianos. Porque si el Espíritu Santo que vive en ti, vive en ellos, no puede ir en contra de ellos. Entonces hay un conflicto en lo que tú haces o yo hago cuando ataco a un cristiano que cree en Cristo de la manera bíblica. Y aquí ves a los judíos atacando a Pablo y atacando a Bernabé y acusándoles, y terminan yéndose a la ciudad de Iconio, saliendo de Antioquía yendo a Iconio. Capítulo 14 ahora, versículos 1 y 2. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces comienza otra vez otro problema, ya no en Antioquía, sino ahora en Iconio. Y comienza nuevamente a haber una crisis interna, empiezan a atacarlos, empiezan a ir en contra de ellos, empiezan a levantar las multitudes, porque para comenzar una persecución tú tienes que buscar aliados. Y tienes que trabajar con algo en común. Y una de las cosas francas y fundamentales de una persecución es siempre demonizar a la persona, decir que no es de Dios, decir que no son gente buena y tirarle un afecto que va a hacerte a ti justificar lo que no es justificable que estás haciendo. Versículo 3 de Hechos 14.
Por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Ahora, aunque hubo oposición, ¿qué hicieron los discípulos? Se quedaron tranquilos, porque Dios los había enviado ahí. Y con persecución o sin persecución, si Dios te envía, tú tienes que quedarte ahí. No te puedes mover. Con dolor o sin dolor, en crisis o en bonanza, tienes que quedarte ahí. Hablando con denuedo, el hecho que los hayan amenazado, que los hayan utilizado política, no disminuyó en ellos la capacidad de predicar con la certeza de quién era Jesús y la certeza de su resurrección, sino que se mantuvieron firmes en lo que ellos creían, el cual daba testimonio, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces Dios empezó a dar milagros, señales, para que ellos supieran que no era simplemente palabrería, sino que había una acción del poder de Dios que iba respaldado por la incredulidad del pueblo, donde Dios, a través de la incredulidad del pueblo, le demostraba con una señal y un milagro de que Él estaba con estas personas. Y el objetivo no era el milagro y la señal, el objetivo es que el pueblo conociera quién era Jesús. Y llegamos al versículo 4 y dice: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Versículos 5 y 7. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, ahora están a punto de que los maten. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derba, ciudades de Licaonía y toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces, cuando los apóstoles se dieron cuenta que los iban a matar, dijeron: ahora sí es tiempo de movernos. Ya hemos hablado mucho aquí, ya sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a las otras ciudades que están más abajo. Y cuando llegan ahí, en el versículo 8 y 10 del capítulo 14 dice: y cierto hombre de Listra, ya salieron de Antioquía, ya salieron de Iconio, ahora están en Listra, estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces, ¿quién podría refutar que un hombre cojo de nacimiento, a quien todos conocían y que jamás había andado, era sanado por el poder del Cristo resucitado? Nadie podía refutar eso. Entonces, pueden decir lo que digan, pero había una obra del Espíritu Santo moviéndose muy hermosa. Había una manifestación de Dios que iba por encima de cualquier acusación, por encima de cualquier odio. Y eso normalmente hace que Satanás se moleste más con lo que estamos haciendo. Porque el momento que Dios empieza a mover en tu vida de una forma hermosa y la palabra de Dios empieza a surgir y empieza a ver la manifestación de Dios de una forma increíble alrededor tuyo, sea por palabra o por hechos, la gente cree. Nadie podía refutar que Pablo y Bernabé eran personas enviadas de Dios y que ellos venían con el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Agarra la bendición y la convierte en idolatría, la convierte en maldición para el pueblo. Versículos 11 y 12 de Hechos 14. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, cuando tú piensas en Júpiter y piensas en Mercurio, estás hablando del dios Zeus y del dios Hermes. Y había tradiciones que decían que Zeus y Hermes habían viajado a esta ciudad y que una vez le hablaron al pueblo y el pueblo no le hizo caso, y solamente 2 personas le hicieron caso. Y entonces el dios Hermes o Mercurio y Júpiter y Zeus, que eran las mismas personas, destruyeron la ciudad. Entonces, al ver a estas personas hacer esto, dijeron: no podemos destruirlo. Versículos 13 de Hechos 14. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios para adorarlos, básicamente. Entonces, la bendición que Dios estaba haciendo, al Satanás darse cuenta que no podía ir en contra de ella, quiso transgiversarla.
Y quiso hacer que la gente adorara a Pablo y que adoraran a Bernabé. Y tú decías algo, esa estrategia no solamente ocurre en momentos de persecución, ocurre también en tu vida. Muchos de ustedes no tenían trabajo. Dios les da un buen trabajo, les da una casa y tu trabajo y tu dinero se convierte en tu ídolo. Muchos de ustedes no tienen educación. Dios les abre las puertas para estudiar, te vas estudiando y tu educación se convierte en tu ídolo. Muchos de ustedes no tenían familia, se sentían solos. Dios te da una buena esposa, un buen esposo, te da hijos y tu hijo y tu esposa se convierten en tu ídolo. Entonces Satanás, al ver de que no puede hacer daño por las señales y que Dios está en el asunto, Satanás toma la bendición de Dios e intenta hacerla una idolatría para ti. Y es lo que está haciendo con este pueblo. Versículos 14 y 15 de Hechos 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Señal de luto entre el pueblo judío. Cuando se rasgaban la ropa decían, no estamos de acuerdo, estamos llorando. Y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo. En otras palabras, esto no tiene sentido, esto es una locura total. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en lo que ellos hay. Entonces, cuando esto ocurre, el pueblo sigue su proceso. Sigue haciendo las cosas. Versículos 18 y 19 de Hechos 14 te dice lo siguiente. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera ese sacrificio. La gente empezó a adorar a Pablo y a Bernabé. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esta ciudad de Antioquía, Iconio, estaba como a 100 millas de distancia donde estaba Pablo y Bernabé ahorita. Era 8 horas de viaje, 5 días para llegar ahí a pie. Y llegó un gentío de estas ciudades persiguiendo a Bernabé y a Pablo con un objetivo muy claro: matarlos, apedrearlos. Y agarraron a Pablo, le cayeron a pedradas y lo arrastraron por la ciudad hasta la parte de afuera. Y cuando llegaron afuera, se dieron cuenta que estaba como medio muerto y lo tiraron. Mira, tú estás aquí sentado con unas butacas tan cómodas y eso no es culpa tuya. Eso es una bendición que Dios te ha dado. Pero a veces esa bendición de tener esas butacas tan cómodas nos hacen tener un evangelio hasta cómodo. Y cuando el evangelio se hace cómodo, yo no estoy dispuesto a perder mi comodidad por la cruz de Cristo. Y cuando yo no estoy dispuesto a perder mi comodidad por la cruz de Cristo, lo que pasa es que mi comodidad se convierte en mi ídolo, se convierte en mi Dios. Y Cristo se convierte en simplemente un estandarte, un emblema que yo puedo utilizar. Entonces yo puedo decir, yo soy buena gente, soy buena persona, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo no fumo, no bebo, no bailo pegado, yo soy una persona buena. Pero hay un nivel que te lleva a ti a tener una fe mayor en Dios, que cualquier beneficio que nosotros tengamos de estar en una nación que se identifica como cristiana. Ahorita estamos en un país donde hace unos meses atrás, unos años atrás, la iglesia estaba constantemente entrando reinventándose, las iglesias aceptando cosas que no son bíblicas, que no son bíblicamente aceptables, leyes que nos afectaban a nosotros. Ahora llega el presidente Trump y Trump revuelta todas esas leyes de regreso para atrás. Y entonces te hace una situación de donde ahora los que atacaban a la iglesia ahora están siendo atacados por el gobierno. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Que los republicanos siempre están en el poder de los Estados Unidos? ¿Y qué tú crees que va a pasar cuando llegue el otro partido y venga con un movimiento para contrarrestar lo que ocurrió cuando estaba Trump en el poder? ¿Qué tú crees que va a pasar? Las leyes se van a poner fuertes. ¿Qué tú crees? ¿Que aquí no puede haber hasta una especie de persecución para la iglesia cristiana? Porque por un periodo de tiempo eliminaron todo. Entonces yo tengo que entender que la política y la sazón y los tiempos que me están rodeando a mí me huele a que aquí viene algo interesante para la iglesia de Cristo en esta nación. Y que la iglesia de Cristo tiene que comprender que su fundamento no es un partido político, no es un presidente o una presidente,
que su fundamento no es una denominación teológica, o 4 paredes, o un asiento cómodo, o un micrófono muy bonito, muy afinado, o lucecitas que se mueven para arriba y para abajo de todas formas. Sino la iglesia de Cristo tiene que aprender que es el propósito, el llamado basado en la cruz de Cristo, en la tumba vacía y en la promesa de la venida, que es la única cosa que transforma el corazón de aquel que ha creído en Cristo Jesús. Y que nuestro llamado no está basado en ser grandes. Yo estoy cansado de decir esto en esta iglesia. Nuestro objetivo no es llenar este lugar con números ni ser grandes. Nuestro objetivo es que el nombre de Cristo sea reconocido como el nombre más grande que existe en todo lugar. Y a veces la comodidad, los asientos, las bendiciones se convierten en un obstáculo para que la iglesia comprenda de que hay momentos donde vas a ser apedreado, donde te van a agarrar, te van a arrastrar y te van a dejar fuera de la ciudad y decir: muérete, desgraciado, púdrete. Eres una maldición para nosotros. Yo tengo que comprender que Pablo estaba como muerto. Y esta gente viajó de las otras ciudades para matar a Pablo. No se escaparon de la persecución. Y cuando llegas al versículo 20, milagrosamente por la obra del Espíritu Santo te dice: pero rodeándolos los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. ¿Quién se levantó? Pablo, que estaba como muerto. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Sabes para qué? Para seguir predicando. Para seguir diciendo que Cristo Jesús es el Señor. Porque la persecución tiene un objetivo. Satanás pensó que crucificando a Cristo eliminaba al Hijo de Dios. Qué equivocado estaba. Crucificándolo forzó a que resucitara de la muerte. Satanás piensa que trayendo persecución sobre la iglesia se va a rajar. Y sí, es verdad, cuando hay persecución en la iglesia hay algunos que se rajan. Es normal. Pero la persecución tiene un efecto en la congregación que no lo tiene otra cosa. Cuando nosotros estamos siendo perseguidos juntos lloramos. No hay tiempo para pelear boberías. No hay tiempo para pelear. No me gustan las sillas que pusieron en la iglesia. Están feas. ¿Y por qué el pastor Moisés usa zapatos blancos con chaqueta negra? ¿Él no sabe que los zapatos blancos con chaqueta negra lo hacen parecer mosquito con pies blancos? O sea, yo tengo que entender que cuando tú estás siendo perseguido, tú no tienes tiempo para pensar tonterías. Entonces, cuando tú no estás siendo perseguido y estás cómodo con tu aire acondicionado en la iglesia, entonces no te gustan las lucecitas estas. Y empiezas a decir: Pastor John Peter, ¿por qué estas luces están tan tenues? ¿O por qué no las apagan? Yo no creo que la misión de la iglesia se está cumpliendo con esas luces bien. O de repente dices: no me gusta el mensaje del pastor, porque me dijo que había posibilidad de que sufriéramos y yo no quiero sufrir. Cuando tú estás siendo perseguido, mire, pentecostales, bautistas y presbiterianos mueren juntos abrazados, diciendo: Jesús es el Señor. ¿Tú ves la importancia de la persecución en la iglesia? Satanás hace la persecución para dividir en la iglesia y Cristo utiliza la persecución para unificar su iglesia. Satanás hace la persecución para asustarte y Cristo usa la persecución para darte fuerzas, para que mantengas predicando con ímpetu, con denuedo, con palabra de Dios. Te dicen en Hechos capítulo 14, 21, 22: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Está listo para leer esto? Mira, volvieron. ¿A dónde volvieron? A Listra. ¿En dónde lo apedrearon a muerte? En Listra. ¿A dónde volvieron? A Iconio. ¿De dónde lo sacaron que lo iban a apedrear? En Iconio. ¿A dónde volvieron? A Antioquía. ¿Quién se movió con la política para sacarlo? En Antioquía. Confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Mira, si tu evangelio es un evangelio de prosperidad y de dinero, te tengo malas noticias. No cabe en la Biblia. Si tu evangelio es un evangelio de pobreza y de miseria, te tengo malas noticias, tampoco cabe en la Biblia. Porque Dios siguió proveyendo dinero para que esta gente siguiera andando.
Y Dios siguió dando valor en todas las cosas. Pero yo quiero que tú entiendas esto. La persecución a los cristianos es el trato hostil a causa de la fe en Jesús a nosotros. Eso es lo que es la persecución a los cristianos. Entonces, ¿cómo tengo yo que estar listo o prepararme como siervo de Dios, o tú si eres sierva de Dios, para trabajar con esto? ¿Y qué puede pasar? Porque tú estás aquí en California, todo muy bonito, estás tranquilo, pero tú no sabes qué va a pasar en los próximos 5, 10 años, 3 años. Tú no sabes si tú vas a estar en los Estados Unidos dentro de 5 años. Tú no sabes qué va a pasar con tu vida. No lo sabes. Tú tienes tus planes hechos de retirarte aquí, con esa casa con la piscina, que no usas, pero ahí la tienes. ¿Me entiendes? Tú tienes tus planes. Y tienes tus planes, tienes invertido en una bolsa de valores, porque eso es lo más seguro que hay. Pero tú no sabes los planes del Espíritu Santo para tu vida. Y tú no sabes si tú estás aquí y mañana vas a ser un misionero por allá bien lejos en la Conchinchina. Y te vas a acordar de este mensaje hoy que yo estoy predicando hoy. Es decir, oye, sé que parecía que estaba loco, no estaba tan loco. Tenía razón lo que estaba diciendo. Lo primero que tú tienes que hacer es prepararte para la persecución. No la busques, no se haga buscando la persecución, pero prepárate. ¿Cómo me preparo yo para la persecución? Número 1, metiéndome en la presencia del Espíritu Santo. Nadie soporta persecución si no está en la presencia del Espíritu Santo. En el 2019 decapitaron a 20 y pico de hombres en Libia. ¿Usted sabe que uno de ellos no era cristiano? Y saben que lo decapitaron porque cuando él vio la fe de los otros dijo, yo quiero esa fe, y lo mataron. Y saben que eran coptos, no eran cristianos ni pentecostales, ni bautistas, ni presbiterianos, ni metodistas, eran coptos. Una de las ramas del cristianismo más antigua de esa época en la parte de África. Y saben que cuando los mataron, sus esposas dijeron que los cuchillos fueron perfumados por la sangre de sus esposos y por el amor de Cristo. ¿Saben que eso volvió loco a los que estaban matándolo? ¿Saben que decían, cómo es posible que los estamos matando y nos están bendiciendo? Esto no tiene sentido. Porque el objetivo era matarlos para que ellos lo odiaran. Y lo que recibieron de parte de la iglesia copta fue, los amamos en Cristo Jesús, los perdonamos. Porque ese es el valor de la cruz. Cristo murió por aquellos que lo perseguían, que lo persiguieron, que lo crucificaron. Y es lo que Cristo llama a la iglesia. No estoy diciendo con esto que vayas a matarte ni a martirizarte, pero tú tienes que estar preparado para cualquier cosa que Dios te ponga. Y tú no puedes hacer eso si no estás en la presencia del Espíritu Santo. 1, 2, si no conoces la palabra de Dios. Porque ¿quién inspiró la palabra? El Espíritu. ¿Y para qué la inspiró? Para redarguir, para instruirnos, para conformarnos, para presentarnos a Jesús. Entonces, ¿cómo venzo yo la persecución? Lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la palabra del Espíritu de Dios. Es la única forma de vencerla. No existe otra forma de vencer la persecución. Jesucristo dijo en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesucristo dijo en Juan 15, 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces yo tengo que comprender que yo necesito entrar en el valor de cómo prepararme para afrontar la persecución si es que llegara a ocurrir. Mire, yo estaba en un lugar y alguien me dijo, estos son mis pronombres personales. Yo no creo en eso. En el español existen solamente unos cuantos pronombres. Él, ella, se acabó. ¿Ok? Que han inventado 115, eso es problema de ellos. Okay. Y si tú estás escuchando esto y te sientes agredido por lo que estoy diciendo, te lo digo con toda sinceridad. Respeto tu posición, no estoy de acuerdo y tú quieres eso, me parece muy bien que lo hagas, pero yo no voy a llamarme de esa manera porque yo soy él. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo o no? Entonces la persona me dice, yo soy fulanito de tal y estos son mis pronombres y me llamas por estos pronombres. Yo empecé a llamar por su nombre y se me molestó. Me dijo, ¿por qué no me puedes llamar por mi pronombre? Le dije, porque yo no estoy de acuerdo con eso, pues te estoy llamando por tu nombre y con mucho respeto, le dije. Y la persona se volteó y se fue un conflicto y me volvieron de todo. Y yo dije, yo aquí me quedo parado, hagan lo que quieran, porque yo no voy a cambiar mi posición. ¿Por qué? Porque en nombre de la inclusión y la igualdad, a mí me están rechazando. Entonces no son tan inclusivos como dicen que son. Porque yo no tengo ningún problema en que tú quieras llamarte ella, chicha, no sé cómo te quieras llamar. ¿Tú quieres llamar así? Me parece bien.
Pero yo no tengo por qué aceptar eso. Así como tú tampoco tienes que aceptar lo que yo pienso. Entonces, si tú eres tan inclusivo, respeta mi posición y yo respeto la tuya. Entonces, pero las consecuencias de eso fueron conversaciones, amenazas que se me dieron en el lugar. Y yo dije, hagan lo que quieran, yo me quedo tranquilo. Hagan lo que quieran, yo no me meto en eso. Yo estoy feliz como estoy. Si hay consecuencias, las estoy. ¿Por qué? Porque si yo acepto eso, yo estoy diciendo que eso es verdad. Yo estoy diciendo de que esa verdad que va en contra de Jesús de paso, es verdad. Entonces, ¿cómo me preparo yo para la persecución? Primero que nada, yo tengo que estar consciente que hay momentos que mi postura cristiana y mi postura bíblica no le va a gustar a la gente que me rodea. Y van a hablar mal de mí. Y yo tengo que aceptar eso. Porque en primer lugar, yo no soy pepita de oro para que a todo el mundo le guste. ¿Okay? En segundo lugar, a nadie le gusta. Mira, la Biblia no es muy popular entre la gente. Porque te confronta con lo que tú no quieres que te confronten. Entonces, si yo creo en la palabra de Dios, yo tengo que agarrarme a la palabra de Dios y quedarme firme en la palabra de Dios, sabiendo que pueden haber consecuencias por la palabra de Dios. Pero solamente la presencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios te ayudan a hacer eso. Porque la presencia del Espíritu Santo te da la fuerza para hacer lo que tú tienes que hacer. La segunda cosa que yo tengo que hacer es cambiar mi perspectiva sobre la persecución. Óyeme, la persecución no es tan mala como tú piensas. La persecución es necesaria para la iglesia. La persecución crea cristianos sólidos y fuertes. Cuando no hay persecución, los cristianos no somos tan sólidos a veces. La persecución te hace ejercitarse. Yo quiero que tú pienses en la persecución como con la primera vez que tú vas a un gimnasio. Si tú nunca has ido a un gimnasio, pues vaya esta semana. Y póngase debajo unas pesas y empiece a levantar pesas para que usted vea. Al siguiente va a estar dolorido. Pero siga alzando pesas por un mes para que usted vea que va a tener que ponerle más peso a sus pesas. La persecución ejercita los músculos espirituales que tú tienes. Entonces, la persecución no está mala. La persecución distingue a los que son realmente creyentes con los que no son. La persecución te lleva a fijar posición. Y Cristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 10 en adelante: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No de la justicia, de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Mintiendo, porque si están hablando cosas que son verdad, entonces no tienen que hablar. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que a vosotros. Y la tercera cosa que yo tengo que hacer para prepararme por la persecución es empezar a sentir el dolor de mis hermanos y hermanas que están siendo perseguidos. Yo tengo que empezar a orar por la iglesia perseguida. Pastor, pero es que yo no sé qué está hablando usted. Aquí estamos nosotros bien, no tenemos nada. Déjame decirte algo. Las estadísticas son increíbles. De acuerdo a Open Doors, que es una organización, o Puertas Abiertas, que es una organización que trabaja con iglesias perseguidas, y quiero decirle que estas estadísticas no son muy fidedignas, porque estas son las estadísticas que se saben, que se conocen, pero hay muchos que nunca se reportan. Cuando yo trabajaba en una organización que mi parte era trabajar con asuntos de misiones, a nosotros nos llegaban mensualmente los videos de nuestras iglesias siendo quemadas en ciertos países. Y yo me acuerdo sentarme a ver los videos, a llorar y a ver a veces a los cristianos siendo golpeados. Y esos videos nunca salieron en la internet, nunca salieron en los medios sociales, porque si los sacamos en los medios sociales, lo que pasaría es que la persecución arrasaba más contra las iglesias. Y nosotros no éramos ningunos tontos. El objetivo no es que nos maten a nuestros hermanos. Entonces, había momentos donde los videos yo no podía ni verlos y decía, Dios mío, esto es increíble. No puede ser. De acuerdo a Puertas Abiertas, hay más de 380 millones de cristianos que sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe a nivel mundial. 380 millones de cristianos que no están en este salón hoy están pasando por crisis de este nivel. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en el continente africano. Cuente, 1, 2, 3, 4, aquí está perseguido. 1, 2, 3, 4, allá está perseguido. 1, 2, 3, 4, allá está perseguido. Eso quiere decir un primo, un hermano o tú. Ya no están como, escuché la noticia que metieron preso un pastor chino. Ahora es, a mi hermana la acaban de meter preso. O yo estoy preso, mi familia no sabe nada. 2 de cada cristianos son perseguidos en el continente asiático. Y yo he estado en Asia y he hecho misiones en Asia.
Y le puedo decir que conozco muy bien cómo es el movimiento allá de la persecución. En lo que va del 2025 han habido 4.476 muertes de cristianos por persecución registradas. Yo creo que esto es más, de paso. Estoy seguro que es más. Esto es lo que sabemos que ha ocurrido. 7.679 iglesias y propiedades cristianas han sido atacadas o quemadas. Esto está pasando mientras usted está aquí en tremendo aire acondicionado. Usted ve la iglesia que está en la esquina de la Yala y la Riverside. La que es grandota, ahí estoy yo. Aquí en otro momento estoy diciendo, la iglesia que estaba allá al lado de la esquina, que ya no está porque quemaron, es donde yo iba. 4.744 cristianos están encarcelados por su fe. Esto es lo que nosotros sabemos que están siendo encarcelados. Si esta persecución fuera en el estado de California, todos los que asistimos a nuestros campos estuvieran presos, muertos o aniquilados. ¿Qué les parece? Y déjame enseñarte el mapa del mundo de la persecución. Los países que están en anaranjado son niveles de persecución fuertes. Los países que están en rojo, ahí te matan, te hacen destrucción. Por lo menos ahorita en Níger hay cientos y cientos de cristianos que están siendo muertos. Y usted no ve eso por la noticia en ningún lugar. Escuchamos de la guerra en Gaza y Israel. Escuchamos de la guerra de Ucrania. Escuchamos de Venezuela que está a punto de ser bombardeado por el presidente Trump. Escuchamos de que estamos con los carteles del terrorismo. Ajá, ¿por qué las noticias no hablan de que hay miles de cristianos siendo muertos en estos momentos en un país africano? ¿Por qué no lo hablan? ¿Y cuándo fue la última vez que yo me senté a orar por mis hermanos en esos lugares? Porque mañana a lo mejor ellos van a tener que orar por mí. Cuando yo supervisaba y trabajaba con este movimiento en particular, nosotros, el superintendente de un país perseguido, entraron a las casas, violaron a las mujeres, golpearon a todas las iglesias, los pastores, quemaron iglesias. Y nosotros logramos sacar al superintendente por los caminos verdes. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Sabes lo que son caminos verdes? Observa, cuando cruzas fronteras sin que nadie se cuenta. Logramos buscar personas para que sacaran al superintendente y a su familia. Duraron un mes con nosotros. Estuvimos orando por ellos. No te preocupes, no vas a regresar más. No te preocupes, todo va a estar bien. Y al mes el hombre llegó y dijo, miren, mi esposa y mi hija se quedan, pero yo tengo que regresar. Porque mis hermanos están siendo muertos y no es justo que mis hermanos sean muertos cuando yo estoy aquí comiendo bien. Y le compramos el pasaje y se fue. Gracias a Dios no lo mataron. Pero la iglesia perseguida no le tiene miedo a la muerte. Muchos de ustedes están asustados porque piensan que se van a morir. La iglesia perseguida está tan segura de su salvación en Cristo Jesús, que yo prefiero ser un cristiano perseguido seguro de su salvación que un cristiano que no está seguro de su salvación y que anda asustado todo el tiempo. La iglesia perseguida no anda peleando por tonterías. La iglesia perseguida se enfoca en predicar a Jesús. La iglesia perseguida no anda discutiendo si tú eres pentecostal o metodista o esto. La iglesia perseguida diciendo, eres hermano en la fe, vente, muramos abrazados juntos. La iglesia perseguida no se enfoca en asuntos políticos, en grandes templos o que su nombre sea grande. La iglesia perseguida se enfoca en cuando está siendo torturada, está pasando por discriminación, la política los está eliminando. Decir, tu nombre es grande, Jesús, por encima de todas las cosas. Somos ciudadanos del cielo, no de esta tierra. Y mientras seamos ciudadanos del cielo, todo momento que Satanás quiera atacarnos en esta tierra, va a venir persecución contra nosotros. Pero Dios usa la persecución para edificar su iglesia. Y te dejo con las palabras de mis padres, a nosotros, de una reunión familiar hace muchos años atrás, antes que saliéramos todos a nuestro país. Nos reunió a todos en la sala y se lo quedó mirando y nos dijo, llegarán momentos en esta tierra tan difíciles que no habrá lugar seguro en la tierra. El único lugar seguro es la presencia de Dios y su voluntad. Esa es la palabra que yo te digo a ti hoy. Somos ciudadanos del cielo porque nuestro Rey y Salvador es Jesús, el Hijo de Dios. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso es lo que nosotros somos. Te invito a estar en pie.
Invito a los compañeros de oración, por favor, pasen al frente. Y quiero invitarte en este momento a que si tú estás aquí con nosotros presencialmente, o si tú estás en línea y nos estás viendo hoy en línea, y tú has escuchado un mensaje que quizás tú dices, este tipo se volvió loco, me está hablando a mí de persecución y estas cosas. Yo no quiero eso. Yo quiero vivir bien mi vida. Pero a lo mejor tú estás escuchando un mensaje que te hace saber que hay una forma de vivir la vida que te lleva a comprender que lo más importante es la certeza de quién es Dios en ti. Si tú estás convencido hoy de que Jesucristo es el Salvador, así como Pablo lo estaba, un perseguidor de la iglesia que terminó siendo perseguido, y de paso en el año 68 a Pablo le cortan la cabeza por Jesús, porque él dijo yo creo en Jesús, y lo mataron. Si hoy tú puedes decir yo quiero recibir a Jesucristo como Salvador y Señor, yo te invito a que donde estés tú hagas esta simple oración conmigo. Si tú haces esta oración es porque ya tu corazón cree que Jesucristo es el Señor, porque hoy dijiste no, yo creo que Él es el Señor. Pero te hago esta oración de fe y de confesión. A donde estás te invito, iglesia, inclina tu cabeza, cierra tus ojos, y si tú estás en línea o estás aquí que haces esta oración, haz esta oración conmigo. Padre, perdona mis pecados, acepto a Jesús como mi Salvador. Gracias porque Él es mi Señor. En esa cruz Él dio su vida como sacrificio por mí, y allí llevó mis pecados y mis fallas. Perdóname, restáurame, hazme nueva persona en ti. Lléname de tu Espíritu Santo y úsame para servirte. En el nombre de Jesús. Amén.